En las culturales y bellas calles de Bogotá, la vida se desenvuelve con una energía única. Sus plazas, avenidas y monumentos son testigos de la diversidad y el bullicio de una ciudad que nunca descansa. Sin embargo, en medio de esta aparente tranquilidad, también se esconde una realidad oscura y perturbadora: el conflicto armado. Ese monstruo de múltiples cabezas no distingue entre fronteras rurales y urbanas. En este laberinto de violencia, los periodistas han sido víctimas silenciosas de una opresión implacable. Su labor incansable por llevar la verdad a la luz se ha convertido en una empresa peligrosa. En este documental, junto a mis dos compañeras, nos adentraremos en las profundidades de esta oscura realidad. Exploraremos las historias ocultas, las heridas abiertas y las consecuencias de una opresión que ha marcado a fuego la vida de los periodistas y la sociedad en su conjunto. Hace décadas en Colombia surgieron distintos grupos armados con motivaciones políticas, ideológicas y económicas. Guerrillas, paramilitares y narcotraficantes se entrelazaron en una telaraña de violencia que atrapó a todo el país. A medida que el conflicto se recrudecía, los periodistas que se atrevían a cuestionar y exponer la verdad se convirtieron en blanco de amenazas, ataques y asesinatos. Los grupos armados veían en los medios de comunicación una amenaza a su poder y utilizaban la violencia como método para silenciar la voz de la verdad. Entre los valientes periodistas que han sufrido en carne propia la violencia del conflicto armado, destaca el nombre de Jesús Abad Colorado. Este reconocido fotoperiodista ha documentado con coraje y determinación las secuelas de la guerra en Colombia, exponiendo su vida en la línea del fuego para mostrar al mundo la cruda realidad de un país en conflicto. Sin embargo, en este documental nos centraremos en la historia de Javier Osuna. Escritor, periodista y profesor, Javier es una de esas voces valientes que se ha atrevido a explorar los abismos de nuestra realidad. Con dos libros publicados bajo su nombre, Cartas de ceniza y Me hablarás del fuego, Osuna ha capturado la esencia de los horrores que han azotado nuestra sociedad. Sin embargo, su valentía y determinación no han estado exentas del peligro. En una ocasión, su estudio fue incendiado en su propio apartamento, un claro mensaje de aquellos que buscan silenciar su voz. Y ahora nos adentraremos en una conversación reveladora con Javier Osuna. Escucharemos de su propia voz las experiencias que lo han marcado, sus reflexiones sobre el conflicto armado y su visión de un país en búsqueda de la paz. Viendo todo esto que has llevado y toda la investigación que llevaste referente a los quematorios y pues la violencia paramilitar que hubo en el norte de Santander, pues, ¿cuáles fueron los mayores desafíos y riesgos que enfrentaste como periodista durante estas investigaciones? El problema tiene que ver con la verdad en tiempos de justicia transicional, porque la ley de justicia y paz cobija exclusivamente a quienes hicieron parte de los grupos armados. Sin embargo, la verdad que confiesan los postulados en la ley 975 en ese entonces traía consecuencias en personas como civiles, miembros de la fuerza pública, que eran juzgados por la justicia ordinaria, no por la justicia especial. Es por eso que ustedes ven, por ejemplo, paramilitares responsables de haber ejecutado masacres, que tienen 8 años de prisión en la Ley de Justicia y Paz, y políticos responsables de haber dado la orden, que tienen 38 años de cárcel. Entonces es una ley que no cobija exclusivamente o que no cobija a quienes hicieron parte de estas acciones armadas, pero no como parte de las estructuras ilegales, digamos, vestidos de camuflado. Ok. Entonces, yo creo que ese contexto hace que el libro y la investigación sea muy difícil, porque nada más un poco lo que las agresiones que viví desde el año 2014 con el atentado al apartamento, el incendio y lo que ocurrió de allí en adelante, pues tiene que ver con los efectos de esa investigación, que en el fondo terminó siendo pues muy valiosa para cientos de familias que perdieron a sus seres queridos allí, y eso es lo más importante. Vale, en el momento en que llegaste a tu apartamento y encontraste que toda tu investigación había sido como incendiada, este hecho y tú al llegar y enfrentarte a semejante escena, no llegó como a decirte, mi labor me está llevando a definir mi seguridad hoy en día. Entonces, no sé si eso de pronto llegó a hacerte dudar o repostearte la idea, si decir, si hasta acá llego, continúo, ¿qué hago? Los periodistas amenazados
terminan siendo las personas más solas del mundo. Esto porque el contexto habitual que lo rodea a uno no entiende como esta obsesión por seguir investigando cuando hay cosas como estas que no deberían pasar, se ha dicho. Yo considero que, en primer lugar, la decisión que tome un periodista que es víctima de intimidaciones es una decisión personal y respeto profundamente a quienes en medio de situaciones difíciles han tomado la decisión de no seguir investigando, por ejemplo. En mi caso, a mí me pasó algo curioso y es que yo, yo sentía la responsabilidad yo siento que se construye un pacto de confianza. Cuando los familiares de las víctimas de los paramilitares en Norte de Santander me abrieron la puerta de su casa y me confiaron sus historias, lo hacían asumiendo un altísimo riesgo. Y yo no quería ni irme del país y dejarlos solos con la situación. Yo siempre digo que el periodismo es un ejercicio horizontal. Yo no trabajo, digamos, sobre la base de jerarquías, no considero a la gente fuentes, considero al otro un ser humano. Y en ese sentido me parecía que lo más decente era quedarme y soportar con ellos lo que estaba pasando. Por supuesto, en muchos momentos sentí que la investigación estaba en riesgo y que lo más razonable era irse. En mi caso yo me aferré al trabajo. Sentir que querían amordazarme y que querían detener la investigación también me dio la certeza de entender que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho. Y yo prefiero que el testimonio mío sirva más en esa dirección, no para dejar de sentir miedo, sino para no dejarnos paralizar por él. Ok. Vale. Bueno, pues según lo que nos comentabas, ¿cómo consideras que podría aportar como algún ente público a la seguridad de los periodistas pues en este trabajo tan expuesto? El periodismo de investigación se encuentra en riesgo en todas partes. Las condiciones de trabajo son distintas e indudablemente Colombia es uno de los países más peligrosos, como dicen las organizaciones de libertad de prensa, para ejercer el periodismo. Pero el periodismo de investigación, el periodista de investigación siempre se encuentra en riesgo. La naturaleza de este oficio implica decir verdades a un poder que no está dispuesto a escucharlas. Por eso es un ejercicio contra poder. Siempre hay riesgo en el oficio del periodismo, no se puede evitar. Yo no creo que entidades como la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, a la que yo estuve adscrito como por 7 años y se supone que todavía tengo alguna serie de medidas, sea el camino. Lo que necesitan los periodistas es que judicialicen e identifiquen a los actores determinantes de esas intimidaciones, porque no podemos asumir como una condición natural que los periodistas tengan esquemas de protección con todo lo que eso significa en una ruptura con la vida, ¿no? Y en conexión con tu trabajo del día a día. Lo que yo siento es que hay que identificar a las personas responsables. Y en Colombia ocurre una situación dramática, es que un alto porcentaje de los crímenes en contra de la libertad de expresión han ocurrido en complicidad con actores estatales, es decir, paramilitares y fuerza pública juegan un papel determinante en los asesinatos a periodistas. Entonces, difícilmente un Estado que es juez y parte en los crímenes en contra de la libertad de expresión podrá proteger a periodistas y esto ya es una historia de viejo calado. En Colombia, proteger se confunde con espiar y se vuelve otra forma de intimidación, también ocurrió en mi caso, no estoy descubriendo nada nuevo. Lo que siento es que la lucha contra la impunidad, una fiscalía, por ejemplo, que realmente realice un trabajo de investigación y no de persecución en contra de la prensa, es realmente una garantía, porque lo que necesitamos los periodistas no son tanques de guerra para salir a la calle, sino que identifiquen a quienes quieren cometer crímenes en contra de la libertad de expresión, a quienes son los determinadores de estas acciones violentas, para que podamos seguir con nuestra vida normal y realizando nuestro trabajo.